Hola, bienvenidos a mi canal de Acerian Ascaire. Espero que os guste mucho este podcast de sortilegios de conciencia. Es algo que llevo trabajando, pensando hacer desde hace mucho, que es hablar sobre temas de brujería vegana y especismo. No tenía muy claro cómo ponerlo, cómo exponerlo, eh, porque claro, no estoy acostumbrada a estar delante de una cámara grabándome, tampoco tengo los mejores medios materiales para poder grabar en buena calidad, así que se me dificultaba un poquito cómo transmitir o cómo hacer llegar el mensaje. Y de tanto darle vueltas, pues al final consideré que la forma en la que yo estoy más cómoda y que podría exponer muchísimo más claro era de este modo, a través de mi voz y aprovechando que... Madre mía, el vecino se ha caído. Eh, aprovechando que está muy de moda los podcasts y a la gente le encanta ponerse podcast de fondo mientras hace cosas, pues me sumo yo también y que mejor desde una parte activista y en el mundo brujil y pagano que hace muchísima falta porque de verdad que no he conseguido encontrar muy poquita cosa. Y hay a veces que cuando no encuentras nada es porque tienes que crearlo tú y hacerlo tú por mucho trabajo que lleve y aquí estamos. Así que espero que os guste. El tema que voy a tratar en este podcast es sobre el trabajo de sombras y concretamente la sombra colectiva del especismo. Y este tema lo tengo escrito en un PDF muy bonito que voy a subir en la grupal de brujitas veganas que hay en Facebook. Este material solamente lo voy a dejar allí por que sea un contenido exclusivo y poder incentivar un poquito más esta grupal que está un poco muerta, porque yo entiendo que Facebook está un poco muerto y la mayoría de gente, sobre todo joven, pues no suele estar en esa red social. Pero viene muy bien porque puedo subir archivos y no tengo que estar preocupándome por la cantidad de gigas que haya, lo que sea. Y por eso voy a dejar ese contenido exclusivo ahí. De todas formas, son temas que voy a estar hablando aquí en este podcast, pero pues si queréis tenerlo mejor escrito, muy pulido, muy bonito y no sé qué, pues tenéis ese PDF para vuestro uso exclusivo, difusión o lo que sea, ¿vale? Y bueno, vamos a meternos un poquito en el meollo. Primero toca hablar un poquito de qué es la sombra, cómo se trabajan las sombras y luego nos metemos en el meollo del especismo. La sombra es un concepto que representa las partes de nosotros que permanecen en nuestro inconsciente. Son las facetas que nosotros mismos, por diversas razones, hemos reprimido, negado o simplemente no reconocemos como parte de nuestra identidad. Básicamente, la sombra se traduciría por la parte inconsciente de nosotros, de nuestra identidad. La sombra incluye tanto aspectos negativos como positivos. Trabajar la sombra es esencial para enfrentar y reconocer esas partes ocultas de nosotros mismos. La negación de la sombra puede llevar a proyectar estas características no reconocidas en los demás, creando conflictos interpersonales o perturbando con patrones destructivos. En resumen, tener reacciones sin entender cuál es el origen que lo provoca. El trabajo con la sombra implica explorar conscientemente estos aspectos ocultos y aceptarlos como parte de nosotros. Pero no debemos parar ahí, sino que hay que integrarlo en nuestra conciencia. Pero no es simple, ¿vale? Y se suele tender a confundir y no se acaba de trabajar bien, porque es muy fácil que caigamos en convertirnos en nuestra sombra. ¿Y quién quiere convertirse en su peor versión? ¿De verdad queréis eso?
Yo no. Prefiero ser una versión actualizada mejor de mí misma, no la peor versión del mundo. Así que no es fácil trabajarlo, porque es muy fácil caer en eso. Vamos a poner un ejemplo simple que se pueda entender. Imaginemos que tengo como sombra ser egoísta y que consigo todo lo que quiero de los demás sin importarme qué daño cause con ello. Si esa sombra que es inconsciente, yo no soy capaz de saber el daño que estoy generando, ¿vale? Porque es una parte inconsciente tuya. Entonces puedo realizar esas acciones egoístas o manipular a mi entorno y a las personas sin saberlo o darme cuenta de manera activa. Entonces, ¿qué pasa? Como no eres consciente de lo que estás haciendo, la interpretación que tú tienes de lo que ocurre es de, ay, qué suerte he tenido, me ha ocurrido esto, me ha ocurrido aquello, guau. O, por ejemplo, pues las personas que hacen cosas por ti porque las has manipulado, pues tú piensas, tío, ay, qué favor más grande me ha hecho. Bah, lo ha hecho porque lo ha querido, yo no le he pedido nada, yo no le he dicho que hiciera nada cuando no has estado actuando y manipulando, pero claro, no eres consciente de ello. Si nosotros hacemos consciente lo que hemos hecho, es decir, somos conscientes de que hemos sido egoístas, es decir, hemos sacado a la luz esa sombra nuestra, podemos decir que ya con eso hemos trabajado en ella, solo por hacerla consciente, solamente por ser consciente de que somos unos egoístas de mierda, ya podemos considerar que ya está todo hecho. Por favor, es como ir al psicólogo, contarle todas tus mierdas, descubrir tus traumas en ello y dejar de ir a sesiones después de ello. No, no va así la cosa. Porque ahora viene lo difícil, la parte que muchos omiten en su supuesto trabajo de sombras, que es encontrar las herramientas, que no es fácil, y aplicarlas luego, porque con solo tener las herramientas no vale, hay que aplicarlas y hay que usarlas para que nuestra sombra esté a gusto, pero no se desate los aspectos más negativos de esta, que es lo más importante y es donde falla muchísima gente. Y bueno, pues siguiendo con el ejemplo que veníamos dando de ser una persona manipuladora, ¿qué herramientas podríamos encontrar para poder gestionar esa sombra nuestra egoísta manipuladora? Pues una de ellas puede ser cambiar la forma de comunicarse, dejar de lado la comodidad de la manipulación, porque es muy fácil manipular y es muy cómodo, y aplicar una comunicación asertiva, mostrando conscientemente, importante, conscientemente, qué es lo que tú necesitas y lo expones a la persona entendiendo y empatizando con ella, ¿vale? Hay una reciprocidad entre ambos. Entonces tú eres consciente del sacrificio que puede suponer a la otra persona hacerte ese favor o ayudarte. Y de esa manera, al ser consciente, puedes actuar en consecuencia y mostrar tu agradecimiento con acciones y palabras. Es muy importante. Son herramientas que tú puedes conseguir trabajar cuando trabajas tu sombra. Otras no son tan sencillas, ¿vale? Requieren una introspección y cuesta muchísimo sacarlo, tal vez no lo puedes gestionar, acabas de descubrir una sombra muy tocha tuya y estás saturado, pues entonces a lo mejor necesitas un psicólogo que te acompañe para hacer este camino de autodescubrimiento, para que te dé esas herramientas que tú necesitas y para que te ayude a gestionar cómo aplicarlas. Porque claro, está muy bien trabajar tu sombra, es muy bonito, creces mucho como persona, pero hay a veces que se nos puede ir de las manos y podemos necesitar ayuda profesional para gestionar la pedazo caja de Pandora que hemos abierto. Entonces, claro, si empezamos a fustigarnos, a pensarnos qué he hecho, qué mierda de persona soy, y estás
pico pala, dándole vueltas, rumiando toda tu mierda ahí de manera constante y no eres capaz de salir, ahí es una señal de que tienes que pedir ayuda externa para salir de ese estado, porque tú no puedes, no tienes esas herramientas y necesites que alguien te dé esas herramientas que necesitas. Pero bueno, que cuando estamos haciendo trabajo de sombras, no todo es tan oscuro, no todo es sacar traumas. Hay a veces que cuando estás trabajando en tu sombra, descubres cosas de ti positivas que no eras conscientes. Y puedes decir que es muy fácil poder integrarlo eso a tu luz, es decir, hacerlo consciente. Pero es que, claro, es una característica nuestra que estaba en la sombra. La sombra siempre intenta ocultarse, siempre intenta volver otra vez a ser inconsciente. Vamos a seguir con otro ejemplo. Imagina que eres una persona muy generosa y altruista, pero es tu sombra, ¿vale? No eres consciente de que eres generoso, ni que eres altruista, ni nada. ¿Por qué puede ser? Porque la parte visible, la parte luminosa, entendiendo luminoso, luz, como nuestra parte consciente, lo único en lo que pone el foco es en todas las acciones egoístas que has podido hacer o todas las veces que has hecho un papel pasivo y no te has implicado viendo mierdas y entonces te has sentido como un asco. Tal vez ahí la clave sea trabajar la autoestima. Y trabajar la autoestima no es fácil. Así que sí, hay a veces que puedes encontrar aspectos de luz, bueno, aspectos positivos en tu sombra que podrían ser sencillos y no lo son, porque luego el trabajo que hay detrás es muy tocho. Luego, un disclaimer, no siempre estás en el mejor momento para sacar a la luz tu sombra, ¿vale? Porque esto implica tener la fuerza para poder trabajar en ella y remover mucha mierda y cosas desagradables de ti que no te van a gustar. Entonces, claro, es que si no estás en tu mejor momento, imagínate que estás con un cuadro depresivo, con una ansiedad generalizada muy heavy. ¿Tú crees que ese es el mejor momento para trabajar tu sombra? Por muy atractivo que te pueda resultar porque ahora está en tendencia a trabajar tu sombra. No, no es un buen momento. Para y date cuenta de que en ese momento no puedes hacer trabajo de sombras. Que hay temas apremiantes a trabajar de tu salud mental que hacen que trabajar la sombra sea la peor idea que se te podría haber ocurrido. Así que date cuenta de cuándo es el momento y cuándo no de hacer este trabajo introspectivo en ti. En resumen, afrontar la sombra es vital para el autodescubrimiento. Es un proceso de convertirse en quién eres de manera consciente. Dejando claro ya estos puntos sobre qué es la sombra, cómo se trabajan las sombras, tampoco he profundizado demasiado en ello, porque no era el meollo de este podcast, hay más cositas de las que hablar. Vamos a hablar del especismo, esa sombra colectiva de la que los veganos somos muy conscientes, pero hay mucha gente que no lo es. Para los que no entienden el concepto de especismo, voy a hacer una pequeña definición. El especismo es una forma de discriminación que favorece a ciertas especies mientras menosprecia a otras, especialmente en la relación entre humanos y animales. Implica asignar un valor moral basado únicamente en la pertenencia de una especie. Los defensores de los derechos animales buscamos erradicar esta discriminación y promover un trato ético hacia todas las especies. Es decir, no ser el ombligo del mundo por ser humano y tratar a todas las especies por igual, por muy diferentes que sean. ¿Vale? Todo el mundo tiene derechos, también los animales. Esta discriminación de especismo
también se ve, por ejemplo, en que tú aprecies muchísimo y adores a tu perro, pero luego te comas un cerdo o un cochinillo, ¿vale? Ahí estás menospreciando los derechos de ese cerdo y estás valorando el del perro, simplemente por pertenecer a especies diferentes y eso también es especismo. La percepción que la gente tiene sobre los veganos es que somos como una especie de luz etéreo, con que nos creemos con una moralidad elevada, que estamos en otro plano y que vamos imponiendo nuestra opinión a los demás. O sea, tienen una percepción de nosotros que flipas. Pero sin embargo, la realidad es que nuestra mera presencia despierta sombras dentro de quienes nos rodean, especialmente la sombra del especismo de la que ya he hablado. Es decir, que aunque no me ponga en plan activista, como me estoy poniendo ahora, sino que simplemente estoy comiendo mi comidita vegana, simplemente por el mero hecho de existir y estar ante tus ojos y ante tu presencia, yo ya estoy siendo una molestia para tu conciencia. Es así de heavy, tal cual. Entonces, claro, al tener que enfrentarse a esa sombra que tienen ignorada, que es el especismo, pues hay personas que reaccionan de manera muy exagerada y extraña, te cuentan cada movida o te sueltan cada cosa que flipas y básicamente es que está siendo un rifirrafe en el que no saben gestionar muy bien esa sombra y lo que hacen es atacarte a ti. Focalizan en ti porque es muchísimo más fácil atacarte a ti que pensar un poquito en lo que están haciendo, en sus propias acciones. Así que, spoiler, ¿vale? El veganismo no te convierte en un ser de luz inalcanzable, ¿vale? Dejemos claro esto. Lo único que hace es que seamos conscientes de la sombra del especismo porque hacemos un trabajo muy tocho para hacerla consciente. Y al sacar a la luz el especismo, proyectamos sombras en los demás. Agitan sus conciencias porque exponemos lo que mantenían ocultos dentro de ellos. Y este proceso no es bien recibido, ¿vale? No les agrada. Hay gente que lo agradece o se viene abajo, pero hay gente que se pone muy agresiva porque no quiere afrontar esa sombra que tienen dentro de ellos. Vivimos en una sociedad que aleja la muerte de nuestra vista. O sea, no solemos ver cadáveres de manera normal. Pero nosotros como veganos entendemos la realidad de la muerte. Es que la vemos diariamente, en la comida, en el supermercado, en cualquier lado. Nosotros no romantizamos la muerte. Más bien nos vemos expuestos constantemente. Vemos a personas que apreciamos y queremos consumir cuerpos mutilados, cadáveres, sin considerar siquiera ni pensarlo un poquito el sufrimiento animal que hay detrás. No piensan que lo que están comiendo era un animal que quería seguir viviendo. Es así. Y tenemos que tragárnoslo día a día. Somos conscientes de la muerte de manera exagerada. Y nos tratan como si ignoráramos la muerte y no fuéramos capaces de verla. Es que somos demasiado conscientes de ella, del sufrimiento que hay. Por eso nos repele, nos remueve tanto, porque somos muy conscientes, no la estamos romantizando. No nos estamos poniendo cadaveritas y poniendo una estética super got de bruja malvada, horripilante. No, sabemos lo que es la muerte, de manera constante, de manera diaria. Estamos hartos. Resulta muy curioso personas que serían incapaces de matar un animal y luego consumirlo, sean tan indiferentes cuando están consumiendo productos animales. Muestran una desconexión respecto a la crueldad involucrada en ello exagerada. Nosotros como veganos comprendemos la sombra del especismo y trabajamos constantemente para sacarla a la luz.
No se trata de aceptar que vivimos en una sociedad especista y ya está. Y decir, digo, ay, mira, no, qué hipócrita, que le encantan los animales y luego come carne y demás, bla, 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 qué hipócrita. O la ley de la vida, el mundo es así, la rueda de la vida, bla, 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 bla. Me cago en la puta. No, no se trata de aceptarlo y ya está. Se trata de trabajar esa sombra colectiva, realizar espacios y alternativas antiespecistas en nuestro día a día. Que no vivimos en la mitad de la nada, que podemos elegir qué comprar en el supermercado. No me jodas con la ley de la vida que bla bla bla. Me cago en la puta. Pues nada, vete a África que se te coma un león, ley de la vida. Tócate los huevos. De verdad, no entiendo a esta gente. Uy, me calmo. Bueno, estas alternativas eh, que puedes encontrar en el supermercado, hay gente que le asustan porque les recuerda constantemente esa sombra del especismo, ¿vale? Cada vez que hay alguna alternativa a carnes vegetales o cualquier cosa, se escandalizan por ello. Claro, trabajar en esta sombra no es fácil. O sea, la realidad social nos mataca de una manera constante y exagerada. Y claro, es que se normaliza las prácticas más atroces delante de nuestras narices y lo ven súper normal. Entonces, claro, ¿cómo vas a trabajar? Es que es complicado, es muy complicado. A veces deshumanizamos a aquellos que cometen los actos más atroces e ignoramos que estas personas tienen emociones y motivaciones complejas. La incapacidad de entender lo oscuro del ser humano lleva a que los deshumanicemos y lo relacionemos con lo animal. Porque en esta sociedad especista, si te comparan con un animal, te tratan como este. Es decir, te matan o justifican que lo hagan. Es muy fácil caer en esto y debemos ver más allá de si esa persona es que es el mal encarnado, es que es un demonio, es que es un monstruo. No, las cosas son a veces más complejas. Y esas mismas personas que realizan la salvajada más bestia que te puedas imaginar, también pueden hacer actos buenos. Por eso es importante centrarse en el acto en sí, no en la persona, porque se puede perder el norte y olvidar el motivo principal que nos ha traído aquí. En ningún momento digo que lo minimicemos, que quede claro. A veces hay que tomar cartas en el asunto. Hay que denunciar a personas concretas, llevarlo a la justicia y a los medios. Eso que quede claro por delante. Pero a nivel individual, por purísima salud mental, hay que ver más allá de la manzana podrida que está ante tus narices, pues la sombra colectiva que hay ahí es la que crea más y más ponzoña, muerte y sufrimiento. Y vamos, se ha visto muy claramente y muy hace poco que la gente ha estado muy escandalizada con que ha salido el tema de una personilla que hacía incienso con huesos humanos y todo el mundo escandalizado. Pero todo el mundo se escandaliza por huesos humanos, pero nadie se escandaliza por huesos de animales. Todo estupendísimo, perfecto. En fin, horrible todo. Voy a dejar una cosa muy clara que a veces se olvida muchísimo. El veganismo no es una elección dietética, ¿vale? Es un compromiso consciente para trabajar la sombra colectiva del especismo y de cada individuo. Es decir, no es solamente que tú tengas una dieta vegetariana estricta, ¿vale? Significa muchísimo más. Significa hacer muchos cambios en tu vida. Y significa también, ojo al dato, que en tus prácticas mágicas, en tu devoción a las deidades, también apliques el veganismo. ¿De qué puñetas me sirve que a nivel de alimentación seas vegana y luego en tus prácticas me metas cadáveres? No tiene ningún puto sentido. Es como el veganismo te viene bien para una cosa y para otra no. Estamos perdiendo un poco el norte, ¿eh? Me calmo, me calmo. Uf. Bueno, continúo. Al enfrentar la verdad que hay detrás del consumo animal,
La resistencia y las reacciones exageradas hacia los veganos revelan la incomodidad que surge de enfrentar esa sombra interna. No lo olvidemos nunca. Machaque es constante. Esa sombra también está en quienes dejamos de consumir animales en nuestra vida. Puede surgir a reaccionar de manera exagerada ante una situación especista, porque de esa reacción trae a la luz la crueldad animal y hace que nos juzguemos a nuestro yo del pasado con severidad, sobre todo si nos hemos convertido al veganismo de manera reciente. Aunque también hay que decirlo que puede ser por la acumulación de un mogollón de situaciones especistas de mierda, porque anda que no hay, que al final de tanto acumular revientas. Pero bueno, también hay que decirlo que muchas veces es porque nos estamos viendo reflejados o proyectados en la otra persona, ¿vale? En plan de que estamos viendo todo el mal que hemos hecho en el pasado, no lo acabamos de asimilar y actuamos de manera agresiva hacia la persona que nos ha dado el pasillo. Eso también hay que revisarlo y mirarlo dentro de nosotros cuando hacemos estas cosillas. Que muchas veces es acumulación de mierda. Pero bueno, lo dejo claro, que hay a veces que hay que hacer un trabajo interno, aunque ya sea uno vegano, ¿vale? Al integrar el veganismo y la conciencia de especismo en el trabajo de sombras, se busca una mayor coherencia ética y un entendimiento más profundo de la conexión entre la sombra personal y la sombra social en relación con los animales no humanos, ¿vale? La sombra, dejemos claro, de que no es mala, no es intrínsecamente mala, puede tener un gran potencial positivo a trabajar, aunque puede volverse dañina si proyectamos el ego, si el ego proyecta ese mal sobre ella. Eso tenemos que tenerlo muchísimo, muy claro, porque el ego a veces enturbia un poco todo. La integración de la sombra puede hacer que el ego, que es egocéntrico más no poder, desarrolle defensas que afecten a la relación con la sombra, porque tenemos que recordar que el ego es el vehículo necesario para la expresión del yo. Entonces, claro, cuando estás haciendo trabajo de sombras, hacer de las suyas, porque estás haciendo lo inconsciente consciente. Entonces el ego va a estar ahí, amenazante, es muy puñetero. Pero bueno, tampoco vamos a echarle tanta mierda al ego, que siempre está ahí. Pero bueno, a veces que tiene cositas buenas, otras no. La sociedad, en general, tiende a suprimir o ignorar la consideración ética hacia los animales no humanos. La sombra colectiva representa actitudes y comportamientos que subestiman y desvalorizan a los animales. Los tratan como meros recursos, cosificándolos para propio disfrute y beneficio humano. Sí, de claro, así es la sociedad. La sombra, en este sentido, se podría incluir el tener una indiferencia hacia ese sufrimiento. ¿Qué me traba? Esto no lo quito, da igual. Me refiero que la sociedad, la sombra colectiva, es el especismo. Entonces, cuando aparece esa sombra, es cuando se tiene indiferencia ante el sufrimiento animal, hacia la explotación de la industria alimentaria, hacia el uso de animales para entretenimiento y otras prácticas como también ropa, de todo. Cuando somos insensibles ante eso, es porque la sombra colectiva del especismo está ahí, es así, es la parte inconsciente de la sociedad, el que no quiere ver todo eso. Entonces, claro, las repercusiones individuales que pueden manifestar estas actitudes y comportamientos interiorizados que refleja esta sombra colectiva del especismo podría ser incluir y aceptar de manera pasiva las prácticas crueles hacia los animales, negar la importancia del bienestar animal, la falta de empatía hacia sus derechos. Ah, se acepta todo eso, porque es la sombra. Entonces, además, la presión social y cultural para acomodarse a esas normas especistas que vivimos día a día pueden llevar a reprimir todo sentimiento de compasión o consideración a los animales no humanos, porque es muchísimo más fácil ignorar todo esto para no sentirse culpable, para no moverte del sillón, para no hacer cambios, para no hacer nada, para no pensar, para estar anestesiado. Así que trabajémoslo un poquito.
y hagamos que los demás trabajen también esa sombra. ¡Qué narices! Somos activistas al fin y al cabo. Entonces, cuando integramos esta sombra del especismo, la reconocemos y cuestionamos estas actitudes y prácticas especistas interiorizadas en nosotros, podemos trabajarlo con mayor conciencia y comprensión ética. Podemos empezar a tener respeto por los animales. Esto puede conducir a comportamientos de manera individual, a elegir prácticas más éticas en la alimentación, en el consumo, en vuestra práctica mágica, sigo recordándolo. Vas a promocionar la empatía y el respeto hacia seres vivos no humanos. Vas a abrir los ojos y actuar en consecuencia. Y ser vegano no nos excluye de seguir trabajando esta sombra, porque es que en el momento en el que nos descuidamos mínimamente, es que el especismo hace de las suyas y empezamos a incluir grises en nuestro día a día para moldarnos a una sociedad que está podrida por dentro. Porque es que somos seres sociales, ¿vale? Entonces no subestimemos la presión de la sociedad ejerce en nosotros, porque es muy heavy. Podemos acabar volviendo otra vez a la mierda o mantener unas cosas y otras omitirlas porque ay, es que es muy difícil. Es que tenemos que tener en cuenta y siempre presente que este es un trabajo de día a día, que no acaba en el momento en el que te conviertes en vegano y dejas de comer cadáveres. Es un trabajo constante de trabajo de sombras. No es solo para las personas especistas que son omnívoras, carnívoras a punta pala. No, también es un trabajo interno que tienes que hacer tú como vegano, de manera constante. Y bueno, después de soltar toda esta mierda, espero que haya quedado claro. Muchas cosillas, con menos insultos y escrito más bonito, estará en ese PDF, en esa grupal de brujitas veganas que es público, así que podéis verlo perfectamente, aunque me parece que tenéis que tener una cuenta en Facebook para poder ver los archivos, eso sí. Pero bueno, que si sois brujitos veganos o queréis meteros en esto, aprender más, tener una conciencia más ética o simplemente querer empezar a aplicar el veganismo en tu práctica mágica, aunque todavía no te veas capaz de hacerlo en tu alimentación porque lo ves un paso muy heavy, pues también eres bienvenido a poder informarte, a preguntar. A todos los miembros, a mí, a quien sea, de cómo dar los pasicos, qué cositas hacer y intentaré ayudar en todo lo que pueda, en el tiempo que pueda, porque a veces estoy ocupada y no contesto. ¿Qué le vamos a hacer? La vida. Pero bueno, este se supone que va a ser el primer capítulo de, esperemos, muchos más. Hay muchas cositas más que quiero hablar, meter ahí la zarpa, remover conciencias a punta pala y me vais a odiar muchísimo porque os voy a remover muchísimo la conciencia y os vais a sentir culpable de manera constante en vuestro día a día. Así es la vida. Quiero que veáis el especismo, ¿vale? Ser consciente de ello y go vegan. Y con esto acabo. Espero que os haya gustado muchísimo este podcast. Lo he intentado hacer calmadamente, luego me he emocionado y cabreado. Bueno, es que estas cositas es lo que tiene, como lo vives, como son cosas que piensas que estás integrado mucho, que no es algo ajeno a ti, pues acaba saliendo, ¿no? Muy lunar en Aries. Así que bueno, con esto me despido. Y hasta el próximo podcast, vídeo o lo que sea. Adiós.